Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Estamos, en las moderadoras de esta mesa somos María Julia Zaparar y yo, Lucía Bogelfand. María Julia es de la Universidad de La Plata, yo soy de la Universidad de Buenos Aires y la idea es que hagan las lecturas de los trabajos de esta mesa, todos trabajaron, a veces en algunos casos comparativamente, pero todos los trabajos trabajaron alrededor de la figura de Annie Ernaux. Así que nos toca comentar. La idea es que lean los trabajos y que después hagamos algunos comentarios. Me imagino que, no sé, no conversamos previamente con Julia, pero bueno, va a haber algunos comentarios que van a ser como más de orden general y después también algunos comentarios específicos de lectura. Y creo que eso, no sé, Julia, si querés agregar algo más. Sí, no, estoy de acuerdo, sí, tengo lo mismo. Y bueno, los trabajos que me tocó comentar a mí también se refieren a Annie Ernaux, así que toda la mesa va a estar dedicada a Annie Ernaux. Bueno, así que escuchamos al primero que esté en el orden. Venimos en las mesas de ayer, al menos respetaban el orden. Acá el orden, pero hasta donde yo sabía, había 2 de los 4. No sé si ya han llegado en estos minutos que pasaron. El orden es Agustina Belis, Yael Luján, Agustina Espadea y Natalia Maya. No sé si están Agustina y Yael, que no estaban hace un ratito. Si no, empezamos por Agustina Espadea, perdón. ¿No? Empezamos con Agustina. Me avisaron que se confundieron de día las chicas, así que van a ser solo las dos que... bueno. Así que, bueno, Julia creo que no leyó los trabajos, pero también si quiere hacer algunos comentarios a partir de la lectura podemos compartir los comentarios, hacerlos en conjunto. Así que, ¿les parece? Escuchamos los 2 trabajos y después hacemos los comentarios. Entonces, empezamos con el trabajo de Agustina Espadea, de la representación materna. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Agustina Espadea y mi trabajo se titula La representación materna en una mujer y no he salido de mi noche, de Annie Ernaux, una lectura desde la transgresión de clase y género. ¿Se escucha bien? Bien. Una mujer, 1987, de Annie Ernaux, se inscribe en una zona particular de la escritura autobiográfica. Recupera la figura materna desde la memoria y la interroga a la luz de los procesos sociales que marcaron su existencia. El texto propone una relectura de la maternidad no como categoría abstracta ni como experiencia idealizada, sino como trayectoria singular, conflictiva y socialmente situada. En ese gesto, la autora reconstruye la vida de su madre y examina, con distancia crítica, los vínculos entre clase, género y subjetividad que modelaron tanto la vida de esa mujer como su propia identidad. Esta preocupación por la figura materna y la memoria familiar también se encuentra en No he salido de mi noche, de 1997, donde la autora narra la vida de su madre en el hospital privado de Pontoise hasta su muerte en 1986. El retrato materno que se construye en una mujer se distancia de los ideales tradicionales de lo femenino. La hija presenta a su madre como una figura ambivalente que, al mismo tiempo que encarna ciertos mandatos, los desafía. El relato revela las tensiones entre su origen obrero y la movilidad social, entre el orgullo por haber ascendido y la incomodidad que este proceso genera. En este sentido, sostenemos que Ernaux construye una imagen de su madre como una figura transgresora que, en lugar de representar una identidad genérica, encarna una subjetividad singular atravesada por las rupturas de clase y de género. Desde las primeras páginas, la hija señala con precisión la procedencia social de su madre. Cito: «La juventud de mi madre, en buena parte, puede reducirse a esto, un esfuerzo por escapar al destino más probable, a la pobreza seguramente, al alcohol quizás, a todo lo que le sucede a una obrera cuando se deja llevar y hace que ningún joven serio quiera saber nada de ella». Cierro cita. Esta descripción sitúa a la figura materna en una clase determinada e introduce una dimensión estructural que atraviesa todo el texto: el origen popular como marca constitutiva de una subjetividad.
La madre pertenece a una Francia empobrecida que vive en los márgenes de la educación formal y del refinamiento burgués, pero que aspira a salir de ese lugar signado por la postergación. Esta aspiración, no siempre consciente ni lineal, será el primer gesto de transgresión que se reconstruye. En esta línea, la infancia de la madre está atravesada por una tensión constante entre su pertenencia de clase y el deseo de tomar distancia de ese origen. La narradora recuerda que, dentro de su familia, su madre era quien, cito, tenía más orgullo, más carácter, una clarividencia rebelde de su posición de inferior en la sociedad y el rechazo a ser juzgada únicamente por esa sociedad. Cierro cita. Como plantea Bourdieu en La distinción, criterio y bases sociales del gusto, 1979, las prácticas sociales no responden únicamente a decisiones racionales, sino que se estructuran a partir del hábitus, un sistema de disposiciones interiorizadas que reflejan la experiencia material y simbólica del entorno social de origen. En este marco, los gestos, el lenguaje y la relación con el dinero que adopta la madre de Ernaud no son meras elecciones individuales, sino expresiones de un deseo de diferenciación forjado en la conciencia de clase. Su clarividencia rebelde da cuenta de una percepción crítica de las jerarquías sociales y de las formas en que éstas se naturalizan y perpetúan. Por otra parte, la figura materna también está atravesada por las complejas dinámicas del matrimonio, institución que en su época desempeñaba un papel central en la definición social y personal de las mujeres. Sin embargo, en una mujer se describe una relación en la que los roles tradicionales se invierten o se tensionan. Es ella quien sostiene el peso de la vida familiar. Cito, ambos con el mismo deseo de salir adelante, pero en el caso de él, más miedo ante la lucha que había que emprender, mayor tentación a resignarse a su condición. En el caso de ella, la convicción de que no tenían nada que perder y que debían hacer todo lo que pudieran para salir fortalecidos, cueste lo que cueste. Orgullosa de ser obrera, pero no hasta el punto de querer serlo siempre, soñando con la única aventura a su medida, montar un negocio de alimentación. Él la siguió, ella era la voluntad social de la pareja. Cierro cita. Como puede observarse, el texto expone una inversión en la distribución tradicional de los roles dentro del matrimonio. Mientras el esposo se presenta como una figura temerosa, pasiva e incluso resignada a su posición social, ella encarna una voluntad firme orientada al progreso. Ella era la voluntad social de la pareja. Esta afirmación redefine la dinámica conyugal y le asigna a la figura femenina un lugar activo en la transformación del destino familiar. En lugar de ocupar un rol secundario frente al varón proveedor, la protagonista impulsa el proyecto común y orienta con determinación el rumbo del hogar. Desde la perspectiva de Simone de Beauvoir, este gesto puede entenderse como una forma de resistencia al destino tradicional asignado a las mujeres. En El segundo sexo, de 1949, de Beauvoir explica que la estructura patriarcal relega a la mujer a la inmanencia, el confinamiento al ámbito doméstico y reproductivo, mientras que la trascendencia, la acción, el proyecto, el trabajo, ha sido históricamente reservada al varón. Sin embargo, en la novela es la figura materna quien asume esa trascendencia, proyecta, decide y sueña con una aventura a su medida, una experiencia de riesgo e invención típicamente asociada al imaginario masculino. Esta reapropiación activa de roles tradicionalmente masculinos puede ponerse en diálogo con los planteos de Judith Butler en El género en disputa, de 1990, donde se cuestiona la idea de un género esencial y se problematiza la noción misma de resistencia. Para Butler, el género no remite a una esencia natural, sino que se constituye a través de actos reiterados, regulados por normas sociales. Desde esta perspectiva, la identidad de género se construye performativamente. Es el resultado de una práctica sostenida que, al repetirse, consolida determinadas formas de ser y de habitar el mundo. En esta línea, y al igual que en de Beauvoir, la transgresión aparece como una acción situada que desestabiliza los mandatos establecidos y habita otros modos posibles de subjetivación. La feminidad, en este contexto, se presenta como una posición que se afirma en gestos cotidianos marcados por la autonomía, la decisión y la firmeza. Su accionar incorpora roles y espacios históricamente restringidos para las mujeres, como el trabajo autónomo o la planificación económica, lo que le permite expandir los márgenes del desorden establecido, sin necesidad de romper con él. Este gesto trasciende el ámbito doméstico y se inscribe también en una lucha de clases. La madre se muestra orgullosa de ser obrera, pero no hasta el punto de querer serlo siempre. Esta afirmación revela su lucidez política.
No hay romanticismo en su origen social, sino una conciencia crítica de que la clase implica límites materiales y simbólicos que deben ser superados. Así, encarna una forma de movilidad conflictiva, cuya voluntad responde a una experiencia concreta de necesidad y ambición, y no a una simple fantasía. La acción de montar un negocio es una forma de reconfigurar su lugar en el mundo. Por otro lado, la forma en la que la madre ejerce su autoridad contribuye a definir una identidad materna particular. Esta no se limita a los roles tradicionales de cuidado y sacrificio, se configura en el cruce entre poder, autonomía y responsabilidad. Según Simone de Beauvoir, 1949, la maternidad no es un destino natural de una esencia inmutable, sino una construcción social atravesada por tensiones y resistencias. En una mujer vemos que Annie Ernaux aborda la maternidad desde una experiencia personal marcada por un diálogo complejo y a veces contradictorio, en el que la figura de su madre influye profundamente en su subjetividad y en su relación con las normas de género y clase que atraviesan su biografía. La narración revela así una maternidad multifacética, donde la madre es a la vez protectora y exigente, cercana y distante, y donde el poder que ejerce se manifiesta tanto en el ámbito privado como en el social. Cito: encontraba a mi madre demasiado llamativa. Volvía a la vista cuando descorchaba una botella sujetándola entre los muslos. Me avergonzaba su manera brusca de hablar y de comportarse, sobre todo porque me daba cuenta de cuánto me parecía a ella. Le echaba en cara que fuera lo que yo, que estaba emigrando a un medio diferente, buscaba no parecer. Y descubría que entre el deseo de cultivarse y el hecho de ser una persona culta había un abismo. Mi madre necesitaba una enciclopedia para decir quién era Van Gogh y de los grandes escritores solo conocía el nombre. Ignoraba el funcionamiento de mis estudios. Cierro cita. Este pasaje marca las tensiones que estructuran el vínculo madre-hija en relación con el acceso al saber y las barreras simbólicas asociadas a la pertenencia de clase. Durante la infancia, la hija sentía admiración por su madre, disfrutaba compartir con ella lo que aprendía en la escuela y la reconocía como una interlocutora válida. La madre, dentro de sus posibilidades, valoraba la educación de su hija mientras procuraba instruirse como parte de un proyecto de superación personal. En ese entonces, la escolarización no constituía una fractura, sino un espacio de encuentro simbólico entre ambas mujeres. Sin embargo, a medida que la hija avanza en su recorrido educativo y se proyecta hacia la universidad, ese vínculo comienza a resquebrajarse. La educación, que inicialmente había funcionado como medio de ascenso para las dos, se transforma en una línea divisoria. La narradora percibe con incomodidad el contraste entre el mundo que desea habitar y los gestos, saberes y modos de su madre, que representan un origen que ya no desea exhibir. La distancia entre ellas ya no se explica solo por los afectos, sino por el desplazamiento social que introduce nuevas formas de extrañamiento. El abismo entre el deseo de cultivarse y la cultura efectivamente adquirida funciona como una imagen precisa del conflicto. La madre quiere formar parte del mundo letrado, pero su experiencia y capital cultural son insuficientes. La hija lo nota y lo señala, y en ese señalamiento se cifra también una forma de distancia. En este punto, la figura materna adquiere una dimensión ambivalente. Es la que facilitó el acceso a un nuevo horizonte, pero al mismo tiempo representa aquello que debe ser dejado atrás para poder sostener la pertenencia a ese nuevo espacio. La narradora reconoce que aquello que la avergüenza, los gestos bruscos, el tono de voz, la manera de hablar, le resulta familiar, le pertenece. La vergüenza no se dirige únicamente hacia la madre, sino hacia los elementos persistentes de una identidad que intenta transformar. Es mediante este conflicto que se vuelve particularmente significativa la afirmación. Cito: en ciertos momentos tenía en su hija, frente a ella, a una enemiga de clase. Cierro cita. La madre deja de ser únicamente madre para convertirse en un recordatorio encarnado del origen que la hija necesita silenciar a fin de consolidarse en un nuevo espacio de pertenencia. El vínculo madre-hija, tal como se reconstruye en el texto, es un espacio donde se inscriben afectos complejos, vergüenza, admiración, distancia, ambivalencia, que evidencian las huellas de la brecha social entre ambas. En este sentido, la figura materna no solo es objeto de memoria, sino también herramienta de pensamiento. Permite leer cómo la desigualdad se imprime en los cuerpos, en las decisiones y en los silencios que estructuran las trayectorias personales. De este modo, la escritura de Ernaux trasciende lo confesional para convertirse en una práctica que pone en evidencia las formas sutiles, pero persistentes, en que las jerarquías de clase y género organizan la experiencia.
La figura de la madre se vuelve una clave interpretativa para pensar cómo se configuran las condiciones materiales, simbólicas y afectivas de la subjetivación en contextos de transformación social a partir de gestos de transgresión que desafían las normas establecidas. En esta misma línea, en No he salido de mi noche, 1997, asistimos a un desplazamiento radical. La enfermedad borra progresivamente esa imagen y la sustituye por un cuerpo vulnerable atravesado por la pérdida. Ernaux enfrenta en este texto no solo el deterioro físico y cognitivo de su madre, sino la desarticulación de una identidad que había sido pilar en su biografía. El Alzheimer aparece como una experiencia que despoja a la madre de los signos de autonomía y fortaleza que le habían caracterizado y coloca a la hija en un duelo anticipado. La escritura se vuelve entonces un acto de resistencia frente al olvido, una tentativa de preservar en las palabras los fragmentos de una subjetividad que se descompone. La función de la escritura adquiere aquí una dimensión de archivo afectivo y testimonial. Cada anotación busca fijar aquello que la enfermedad borra. Ernaux no intenta reconstruir un relato lineal ni idealizante, sino captar destellos, gestos, frases, silencios que conforman un relato necesariamente fragmentario. Esta forma no es un simple recurso estilístico, imita y traduce en la página la lógica de la pérdida y convierte el texto en un espacio donde lo que desaparece puede, al menos parcialmente, ser preservado. El tono de la novela, fragmentario y casi clínico, permite a Ernaux explorar los límites entre la memoria y la desaparición, entre el registro íntimo y la distancia analítica. La autora no busca idealizar a su madre ni atenuar la crudeza del proceso de degradación, sino poner en evidencia la violencia simbólica que implica la pérdida del lenguaje, de identidad y de reconocimiento. En este sentido, No he salido de mi noche prolonga la reflexión iniciada en Una mujer, pero desde un territorio más despojado, donde el vínculo filial se redefine a partir del silencio, la impotencia y la escritura como último gesto de amor y de restitución de sentido. Dicha impotencia se manifiesta desde las primeras líneas. Cito: «No podía soportar que semejante degradación se apoderara de mi madre. Un día soñé que le gritaba enfadadísima: «Dejá de estar loca de una vez». Cierro cita. Esta confesión inicial condensa la ambivalencia afectiva que atraviesa todo el texto. La ternura se entrelaza con la rabia, el amor con la culpa. Ernaux no oculta el desconcierto ni el rechazo que provoca presenciar la pérdida de quien, hasta entonces, había sido símbolo de fortaleza y orgullo. La locura, entendida aquí como metáfora del desmoronamiento de la identidad, se convierte en un espejo donde la narradora también se reconoce vulnerable, enfrentada a la fragilidad del cuerpo y del tiempo. En este sentido, la enfermedad de su madre también transforma el modo en que se vincula con el mundo y con su hija. Ernaux registra esa transformación con una mirada que oscila entre la observación minuciosa y la emoción contenida. La lucidez parece resurgir fugazmente dentro del deterioro. En uno de los pasajes escribe, cito: «En el pasillo del hospital, en la residencia de ancianos del hospital, última planta, oigo: Annie, es ella que me llama. La han cambiado de habitación. ¿Cómo ha reconocido mi silueta? Ya no sé, su catarata. Cuando entro en la habitación, dice: estoy salvada. Sin duda eso quiere decir, porque estás aquí». Me cuenta toda suerte de contingencias, con detalles precisos, las tareas que la obligan a hacer, sin pagarle, sin darle de comer, de beber. Una fabulación desbordante. Pero ahora me reconoce siempre, al contrario de cuando estaba en mi casa. El pasaje condensa la paradoja central del vínculo madre-hija en la enfermedad. La pérdida y el reconocimiento coexisten. La madre, despojada de su razón, conserva aún la capacidad de identificar a su hija y de asignarle un sentido casi redentor. Estoy salvada, como si en ella se condensara la última certeza posible. Ernaux muestra cómo en medio de la desintegración cognitiva se produce una inversión simbólica. La madre depende de la hija y la hija deviene garante de su existencia. La fabulación, lejos de ser un mero síntoma, aparece como una forma residual de agencia, un modo de sostener la identidad frente a la desposición. En este sentido, la queja sobre las tareas que le obligan a hacer sin pagarle, sin darle de beber, revela algo más que una distorsión de la realidad. Es el retorno de un imaginario profundamente arraigado en su experiencia de clase. La madre de Ernaux fue, durante toda su vida, una mujer trabajadora. El trabajo, como eje estructurante de su identidad, resurge incluso cuando otras facultades se desmoronan.
La fabulación se alimenta de ese repertorio biográfico. En su mente, el hospital se reconfigura como un espacio de explotación laboral, una proyección de injusticias experimentales o temidas. A partir de esta escena es posible advertir cómo Arnaud articula en toda su obra la experiencia íntima con las marcas sociales y simbólicas que definen una vida. En conjunto, ambas obras conforman un recorrido íntimo y social en el que Arnaud reconstruye la figura materna desde la tensión entre la memoria y la pérdida. En una mujer, la madre encarna la posibilidad de movilidad y resistencia dentro de los límites de clase y género. En No he salido de mi noche, esa figura se descompone ante la enfermedad, pero su desaparición impulsa una nueva forma de escritura, más fragmentaria y despojada. Arnaud transforma la experiencia personal del duelo en una indagación sobre la identidad y el lenguaje. Escribir se convierte en el único medio para preservar lo que la memoria ya no puede retener. De este modo, Arnaud transforma la pérdida en un espacio de permanencia. Escribe para no dejar que el silencio tenga la última palabra. Muchas gracias. Bueno, muy bien, no se escuchan los aplausos, pero estuvieron. Sí. Se ven. Pasamos al siguiente trabajo, así después hacemos, porque tienen como bastantes líneas en común, así después retomamos y hacemos los comentarios sobre los dos. ¿Sigo yo entonces? Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Natalia Maya y yo voy a hacer un recorte de mi reciente tesis de maestría defendida en el área de literaturas extranjeras y comparadas. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Sí. Porque no me funcionaba mi... Estábamos asintiendo con la cabeza. Porque no me funcionaba bien mi... Perfecto, perdón. Bueno, el núcleo de este trabajo toma como corpus de análisis una selección de obras de Annie Ernaux y Edouard Louis y se enmarca en el campo de la sociología de la literatura. La investigación se concentra en los modos en que las trayectorias de movilidad social ascendente se constituyen en los movimientos de fuga y traición y encuentran en la escritura un espacio de combate y reconstrucción identitaria, o sea, las formas contemporáneas de narrar la fractura social. El análisis se focaliza en la figura social y discursiva del transfus de clase que nuclea ambos autores. Este concepto condensa la tensión que me interesó trabajar entre la herencia social recibida y el gesto de insumisión que habilita en estos autores la fuga. Esta investigación comenzó para mí como parte de una inquietud íntima, literaria y también política, como lectora, como docente y como hija también de una genealogía atravesada por trayectorias de movilidad social. Encontré en la obra de Arnaud y de Louis una forma de pensar el pasaje entre mundos, la transición entre la herencia dada y construida, el arribo a una pertenencia de clase que aún en su legitimidad se sigue experimentando ilegítima, y los sentimientos ligados a ella. Desde allí mi interrogación y mi búsqueda cruzó el discurso literario con el ámbito de los estudios sociales. Y me interesó sobre todo los modos en que la literatura manifiesta en estos autores diversas escenas y formas de estigmatización, de dominación y resistencia. Por lo tanto, quisiera compartir dos interrogantes que guiaron mi lectura de estos autores. El primero es, ¿en qué medida es posible volverse contra aquello que nos constituye aún en la diferencia? Y el segundo interrogante tiene que ver con cuál es la lengua con la cual se puede narrar un deseo de conversión y a su vez visibilizar los mecanismos de dominación de los cuales esa lengua es vocera. La literatura de estos autores ha sido uno de los espacios donde he podido leer la fractura entre herencia e insumisión como un campo de batalla entre clases, lenguas y formas del pasado. Pensar los modos en que la literatura y el lenguaje construyen formas de verdad. El eje central de este trabajo, como dije al inicio, es la figura social y discursiva llamada en francés transfus de clase, la cual ha sido traducida en español con diversas variables como fugado de clase, tránsfuga de clase, desertor, transclasse. En especial me interesa retomar el término de desertor de clase, ya que contiene un sentido de combate, de resistencia, de huida, que creo que es acorde a las obras analizadas. En la tradición del realismo francés existen múltiples relatos sobre sujetos que experimentan la movilidad social. Autores como Balzac, Zola, Maupassant han creado célebres personajes bajo el antecedente de lo que en francés se denomina parvenu o arribista en español.
Sin embargo, aunque es un punto de referencia para pensar esta figura social y literaria, la figura del tránsfuga de clase adquiere otro sentido en los contextos que son muy, muy distintos. Hay casi 50 años de diferencia entre estos autores, en los contextos en los que viven y escriben Arnoux y Louis. Donde las dinámicas de clase fluyen de otra manera totalmente distinta en comparación con las sociedades estamentales del siglo XIX, donde el castigo a la movilidad social era el regreso al lugar de origen, ¿no? Se puede citar no sé, el final de Rojo y Negro, donde Julián se defiende ante un tribunal haciendo mención que su condena no es un intento de homicidio, sino que la condena es haber querido salir de su lugar, haber querido moverse de su clase. El concepto tránsfuga de clase se populariza en Francia a partir de un libro del sociólogo Didier Eribon, muy cercano y fuente de inspiración de Edouard Louis, llamado Regreso a Reims, donde se combina el relato autobiográfico con el ensayo de tesis sociológico y donde el autor expone los modos de violencia simbólica que implica abandonar el mundo de origen para sentarse en otro medio social y regresar a ese pasado a través de los mecanismos de la memoria y la escritura. Desde esta perspectiva, mi investigación propone una lectura comparada y contrastada de las obras de Arnoux y Louis, dos escritores que, como ya lo mencioné, que si bien son significativamente distantes generacionalmente, comparten la experiencia de fuga social y la voluntad de una poética política que convierte ese tránsito, esa fuga, en materia literaria. La hipótesis central que ha guiado mi trabajo se articula sobre tres acciones: heredar, diferir y escribir, y sostiene que la escritura funciona como un acto de fuga y al mismo tiempo reconstrucción identitaria del sujeto. Es un campo de batalla y un refugio en tensión donde es posible crear el espacio de la fractura y al mismo tiempo la suturación. Una geografía donde se habita y se dice el desdoblamiento constitutivo, una herramienta de conversión, de desvío y de regreso, la posibilidad de una reescritura crítica de la herencia. En este trabajo, como ya mencioné al inicio, se inscribe en un campo transdisciplinario, el de la sociología de la literatura, con énfasis en las contribuciones en este campo de Giselle Shapiro, Lucien Goldman, Pierre Bourdieu, Nelly Wolf y Didier Eribon, como antes mencioné. Desde allí yo asumí una perspectiva que no separa lo estético de lo social, sino que piensa el discurso literario como una forma de conocimiento del mundo y un campo de disputa simbólica. Uno de los ejes fundamentales del marco teórico que utilicé es el pensamiento, como también la compañera anterior lo mencionó, el pensamiento de Pierre Bourdieu, un interlocutor central en la obra tanto de Arnoux como de Louis, cuyos conceptos me resultaron sumamente significativos. Sobre todo hay un concepto especialmente que es el de habitus clivé en francés, o habitus escindido, dividido, que tiene que ver con los efectos subjetivos de una movilidad social. Es decir, el sujeto socialmente desplazado no logra borrar de todo su pertenencia de origen ni asentarse plenamente en la nueva posición de clase. Por lo tanto, queda dividido, en tensión y habitado por códigos contradictorios. En este campo de estudios descubrí también recientes artículos, recientes investigaciones que tienen que ver con el concepto de tránsfuga de clase. Entre ellos hay un término que me interesó, sobre todo para pensarlo y también problematizarlo, que es el concepto neurosis de clase, desarrollado por el sociólogo francés Vicente de Gauchelac, el cual se concentra en los efectos subjetivos y psíquicos de la movilidad social ascendente. Me interesó sobre todo lo que el autor trabaja en la idea de combate entre una identidad heredada y una identidad adquirida, y los modos en que el sujeto lucha por volverse actor y guionista de su propia historia. El concepto de neurosis lo utilizo como una mención, como uno de los un estudio reciente que se realiza sobre esta figura discursiva, pero me resulta también un término un poco patologizante, porque no concibo la literatura de Arnoux y Louis como un síntoma que exprese los efectos de una neurosis. Me interesa destacar a la autora Giselle Shapiro, que se especializa en los análisis de sociología de la literatura, especialmente en su idea de que el escritor es un producto y un productor social que interviene en espacios de representaciones colectivas.
En esta línea me interesa destacar el concepto con el cual ella trabaja, el concepto de ejemplaridad, que permite pensar la literatura más allá de la representación, sino como un espacio donde se problematizan discursos sociales y se producen nuevas formas de ver. El yo que escribe puede alcanzar un grado de ejemplaridad cuando su relato activa formas de reconocimiento colectivo, cuando se vuelve representativo de una experiencia compartida y tiene el valor de una herramienta cognitiva. En diálogo con Didier Eribon, que ya mencioné, es un interlocutor muy importante, sobre todo para Louis, pero también dialoga con la obra de Arnoux, trabajé con la noción de veredicto social y sexual, es decir, aquellas sentencias que la sociedad inscribe sobre los cuerpos, sobre los sujetos, determinando su lugar, su valor y su destino. Otro aspecto que me interesó tomar de Eribon, que lo ha trabajado en la obra de Genet y que aparece fuertemente tanto en Arnoux como en Louis, es la construcción lingüística de la injuria y el estigma, o sea, los actos de habla que cobran sentido en la acusación pública, en la exhibición de la vergüenza como un hecho íntimo, político y social que ha sido fundamental para leer los modos en que Arnoux y Louis alternan la construcción de sus identidades. Me interesa detenerme en la figura de Didier Eribon, ya que ha sido, como dije, un contrapunto importante para el cruce de lecturas entre Arnoux y Louis. Eribon me ha aportado también un concepto que en francés es ontoanalyse, análisis de la vergüenza, a través de la intervención sobre los veredictos ampliados no solo a lo social, sino también a la dimensión sexual de la fuga. El trabajo sobre la performatividad de género y la reeducación del cuerpo de clase, que es tan importante tanto en Arnoux como en Louis. Y pensar la identidad no como un lugar de llegada, sino como un campo de tensiones históricas, culturales y afectivas. En el transcurso de mi lectura de estos autores fue fundamental definir con qué concepto de clase trabajaría, ya que es un significante que puede leerse desde diferentes dimensiones. Para esta lectura fue importante entrar en contacto con el trabajo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, especialmente en su libro Hegemonía, Estrategia Socialista, donde los autores sostienen que es necesario reactivar y deconstruir el concepto de clase marxista ortodoxo que se reducía a una lectura económica. Frente a una realidad donde la clase obrera ya no puede pensarse como unicidad, sino como un espacio de fragmentación con intereses en conflicto, es imperativo reapropiarse una traducción de una tradición y releerla a la luz del presente. El acento más que en la lucha de clases está puesto en el combate de discursos e identidades fragmentadas. La lucha de clases es también una lucha por y contra los discursos de odio sexual, racismo y opresión impuesta por estereotipos reduccionistas. Esta concepción de clase me permitió especificar, digamos, la operatividad discursiva del concepto tránsfuga de clase. Por otro lado, en el transcurso también de mis lecturas me encontré con críticas al concepto tránsfuga de clases, sobre todo la filósofa Chantal Jacquet, quien en su libro Los transclass o la no reproducción hace una crítica muy fuerte al concepto tránsfuga o fugado de clase y prefiere reemplazarlo por el concepto transclass, porque considera que la palabra tránsfuga de clase tiene una connotación negativa que tiene que ver con pensar la movilidad como un trauma. Me gustaría separar en dos bloques el contraste o la lectura entre Arnoux y Louis, refiriéndome a tres palabras claves que encuentro para contrastar mi lectura de cada uno. En Annie Arnoux yo pienso en las palabras autosociobiografía, retorno y reparación. En la obra de Arnoux, la escritura se constituye como una práctica metódica de observación social y de restitución. A partir de textos como Los armarios vacíos, Un lugar y una mujer, Arnoux articula lo que denomina una autosociobiografía, un yo que trasciende la singularidad confesional para situarse en la intersección entre memoria individual y archivo colectivo. En Los armarios vacíos explora la experiencia fundante del pasaje educativo, el encuentro con la norma escolar frente a la lengua de origen y el desencuentro con el mundo familiar. En Un lugar y una vergüenza desplaza la atención hacia la filiación, la herencia y la vergüenza social. La escritura de Arnoux no busca borrar la herencia, sino exponerla de modo crítica. Es una voz narrativa que regresa para nombrar aquello que fue marginado por la jerarquía cultural. En ese retorno actúa una voluntad de reparación que combina denuncia y reivindicación. Escribir para Arnoux es un acto político que se sostiene también en el estilo que elige para hacerlo. Un acto que, en su elección, contribuye al develamiento del mundo cuando la escritura se convierte en un espacio de insumisión y de subversión de jerarquías sociales y simbólicas.
Para Edouard Louis prefiero pensar en la idea de acusación, violencia y refundación identitaria. La escritura de Louis constituye un contrapunto generacional y estilístico con respecto a Arnoux. En su primer libro, Para terminar con Eddie Bellegueule, su proyecto literario y político se representa como un gesto de ruptura radical. La narración describe la violencia social y sexual y articula una denuncia directa contra las modalidades de exclusión que operan en su medio de origen. El pasaje legal que realiza de su nombre, de Eddie a Edouard Louis, funciona como un acto performativo de refundación, un bautismo profano que marca la voluntad de reconstruir la identidad, la propia identidad en otro registro social. En ¿Quién mató a mi padre?, la estructura asume la forma de una acusación judicial. Es un libro que dedica, un texto que dedica a un relato sobre la vida de su padre, y el texto coloca la historia de un cuerpo obrero en relación con las políticas públicas y las figuras responsables del deterioro social. Su procedimiento literario se aproxima a lo que él mismo ha descrito como un intento de escribir para que la violencia pueda nombrarse, y con ello para situarla en el plano de la intervención política, pero también de la experimentación estilística y literaria. La dimensión autobiográfica en Louis dialoga con la noción de roman, no como ficción, sino como una construcción que habilita una mirada analítica sobre lo vivido. Es decir, la forma novela, el lenguaje literario, aporta recursos para acercarse y comunicar la verdad testimonial. En conjunto, la obra de Louis presenta la escritura como herramienta de insumisión radical y reconfiguración identitaria, mediante la denuncia y la voluntad de transformar lo privado en una retórica pública. Como contrapunto entre ambos autores, podemos pensar que mientras Arnoux representa un yo recupero, Louis proclama un yo denuncio, un yo acuso contemporáneo. Y allí se juega una diferencia generacional y política en el modo de concebir la insumisión. Además, es importante destacar que Louis incorpora con fuerza la dimensión sexual de la fuga. Su literatura está atravesada también por la tensión entre normas de género, deseo y violencia, lo que complejiza aún más la figura del tránsfuga de clase. La lectura en diálogo con Eribon me permitió pensar la movilidad como un fenómeno multidimensional, la fuga sexual, social, lingüística, todo lo que implica la puesta a escena de una conversión. Para cerrar esta exposición, quisiera volver sobre el recorrido que propuse en este trabajo. El punto de partida fue una inquietud, pero también una experiencia de lectura. ¿Cómo se narra una fuga de clase? ¿Qué le quiere un sujeto que abandona el mundo que le dio un nombre, una lengua, una manera de habitar el mundo? ¿Y qué lugar ocupa la escritura en ese pasaje? Desde allí mi investigación, mi lectura, intentó leer la obra de Arnoux y Louis como territorios discursivos donde se escribe esa fuga, pero también donde se disputan sentidos. La figura del tránsfuga de clase me permitió pensar ambos proyectos como escrituras atravesadas por la tensión entre herencia e insumisión. Por un lado, la marca de origen, y por el otro, el impulso de desviarse, de reinventarse, de escapar. Pero esta fuga no es una travesía sin conflicto. En el caso de Edouard Louis se trata de una conversión y una reeducación de clase. En ese gesto borra parte del pasado para fundar una nueva subjetividad. Pero esta nueva identidad no clausura la anterior, sino que la transforma en archivo, en testimonio y en acusación. En cambio, en Annie Ernaux el gesto es otro. No hay ocultamiento ni cambio de nombre. Hay una escritura que regresa al mundo de origen, lo observa, lo disecciona y en cierta forma lo repara. Ernaux no huye, regresa. No para reconciliarse, sino para restaurar la dignidad de lo despreciado, de aquello que el mundo burgués y su narrativa intentó silenciar. Ambos autores construyen su proyecto literario sobre esta tensión irresuelta. Lo hacen con la conciencia de que la literatura puede ser un acto político, pero no solo por lo que dice, sino por cómo lo dice. En sus obras, la escritura, como ya dije, se vuelve un lugar de combate, un espacio donde se desestabilizan jerarquías sociales, géneros narrativos y registros del lenguaje. En este punto vuelvo a retomar la noción de veredicto y propongo leer estas literaturas como respuesta a veredictos sociales, como la voluntad de subvertir el lenguaje que dictó la sentencia, como forma de resistencia en silencio, como una respuesta íntima y social a la injuria. Ser otros es también la posibilidad de nombrarse otros en el deseo, el cuerpo, la política y la acción. Ser otros, ser los mismos, ser un cuerpo de clase. Muchas gracias. Gracias. Bueno, bien, muchas gracias. Gracias. Hacemos comentarios. ¿Querés hacer vos, Julia? ¿Querés que empiece yo? Como quieras. Sí, Lu, si querés empezá vos que los habías leído y yo agrego más o menos lo que fui. Dale, buenísimo. Bueno,
no, en principio las quería felicitar por los trabajos que han hecho, me parecieron muy interesantes, como que tienen muchas líneas de contacto entre los dos, bueno, entre los 4 que había en la mesa en realidad, pero entre estos 2 trabajos. O sea, yo parto de la base de que me gustó mucho y todas las cosas que yo voy a decir son como, o sea, lo que voy a marcar como a lo mejor no cosas que están mal, pero sino cosas que o bien se pueden seguir trabajando o bien a mí me dispararon líneas de pensamiento y son posibilidades de hacer crecer de hacer crecer estos textos. Así que no es que todas las que yo digo no es para marcar errores, ¿no? Nada son errores, sino como, nada, yo las considero como pares y siento que podemos establecer como un diálogo y a lo mejor, y las cosas que ustedes han dicho, a mí me despertaron como nada, muchos comentarios y muchas líneas que para mí se abren a partir de estos trabajos. Empiezo por el de Natalia porque yo los había leído al revés de lo que los expusieron, así que tengo las notas así, porque aparte me parece que muchas cosas que digo para Natalia valen para Agustina y viceversa, sobre todo respecto a las cuestiones formales también. Hay una primera cuestión que quería destacar del trabajo de Natalia. O sea, voy a destacar y después voy a marcar como algo que para mí habría que revisar, pero que es, digamos, una dificultad que me parece que vos resolvés muy bien, que es algo que hacemos todos, que es convertir nuestras tesis en artículos y ponencias, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como un desafío, porque uno tiene un trabajo mucho más grande hecho, pero va a ser un recorte para un espacio específico, ¿no? Que ya sea mandar un texto a una revista, o eso, y a mí, digo, eso de hacer chorizos, ¿no? Como cortar la tesis en pedacitos y sacar publicaciones o comunicaciones, me parece que está muy bien, que lo trabajás muy bien, que hay una dificultad ahí, que es como, bueno, yo sé un montón de todo esto, quiero decir todo, pero tengo que hacer un recorte porque elijo un fragmento para trasladar a este espacio y me parece que está muy bien. Habiendo dicho esto, digo lo siguiente, como yo sacaría para comunicaciones la referencia a la tesis. O sea, lo pondría como en una nota al pie, como este trabajo, como al principio, ¿no? Este trabajo proviene de un trabajo más amplio, que fue mi tesis de maestría hecha en tal marco, pero después no diría cuando trabajé para la tesis, cuando leí para la tesis, porque este es un trabajo como que se desprende de ahí, pero es otro trabajo. Entonces, como sí, como lo mencionaría y lo declararía, como bueno, este trabajo sale de ahí, pero después como ocultaría, más adelante en el trabajo, le ocultaría esas marcas porque me parece que ya lo convertiste en otra cosa. Entonces ya no me importa tanto la afiliación con la tesis, yo sé que vino de ahí, pero digo, también quiero creer que este trabajo es otra cosa, que tiene otro recorte y que a lo mejor, por supuesto, se siguió enriqueciendo porque uno hace eso después de leer y de recibir comentarios y de pasar por la defensa de tesis, es como seguir creciendo, haciendo crecer al monstruo, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor a veces como una línea o algo que un evaluador te dijo y que dijiste, bueno, acá tengo para tirar, o esto que yo puse como un párrafo, a lo mejor es un artículo, ¿no? Se puede convertir. Entonces, bueno, eso, ¿no? Me parecía como que ahí lo haría como, lo tendría en cuenta como para futuros trabajos de como, sí, claro, declarar la proveniencia del texto, pero después convertirlo en un trabajo independiente y que funcione el recorte solo. Y ahí era como, a ver, bueno, después pensaba cosas también como que los títulos me parecía que todavía estaban como muy cercanos a la tesis, ¿no? Las titulaciones, digo, los subtítulos del trabajo. Y no lo digo como una debilidad del trabajo, no lo digo como una debilidad del trabajo, sino como una potencialidad. Digo, en los títulos uno tiene lugar para jugar, para seducir, ¿no? Como, bueno, que uno quiera seguir leyendo. Entonces, me parece que ahí, más allá de que está bien, uno es marco teórico, pero hay también unos espacios ahí para jugar y para abrir el juego y muchas veces los lectores agradecen como eso, ¿no? Como que son marcas más de distensión y, bueno, quizás una cita o darle como una vuelta más de... Sí. Lu, perdón, no sé, pero como estás con este tema, a mí también me dio esa impresión escuchándote, porque, digo, cuando uno hace ese recorte también tiene que pensar un poco en el público y en qué ocasión lo estoy haciendo, ¿no? Entonces quizás yo que lo escuché y no lo leí el trabajo, por ejemplo,
me dio la sensación de que quizás elegir ese recorte del marco, porque vos lo que elegiste fue presentar más que nada el marco teórico, ¿no? De tu trabajo. Y quizás para esta ocasión lo que hubiera sido más, quizás, como te dice Lucía, seductor para el público, hubiera sido que vos muestres, por ejemplo, o que elijas uno de los conceptos y que muestres cómo lo trabajaste en las obras literarias en sí, porque quiero decir, al que conoce la obra de Annie Ernaux y de Edouard Louis, puede intuir más o menos por dónde fuiste en tu análisis, ¿no? Pero al que no la conoce, se le hace como una mezcla de conceptos que no se ve bien cómo los aplicaste, ¿no? Entonces quizás eso, pero no es que esté mal, pero solo que quizás cuando uno hace ese recorte, como te dice Ludela, de un trabajo más grande, pensar un poquito en a qué público me estoy dirigiendo, ¿no? No, y en esa misma línea, digo, pensando como lo que decía Julia, es totalmente válido también presentar un marco teórico. Pero uno tiene que declarar, bueno, yo presento el marco teórico como a partir del cual voy a ir a leer estos autores. Porque vos en una parte decís, bueno, yo voy a hacer un trabajo comparativo entre Ernaux y Louis. Y yo después como que me quedo mucho de marco teórico y el comparativo era como, quiero ir a leer más de ese trabajo comparativo. Que está bien, uno puede hacer lo que quiera, pero tiene que elegir, digamos. Siempre hay un duelo, o sea, uno convirtió 150 páginas de una tesis de maestría en 8 de una ponencia, es lógico que, o sea, que algo va a quedar afuera, que hizo un recorte y que además uno sabe mucho más que eso. Y está bueno, como de hecho, como yo doy clases en un seminario y uno de los trabajos es hacer un artículo sobre el marco teórico, porque bueno, y está bien, es una posibilidad también, pero como que a lo mejor es mucho querer poner todo el marco teórico y anunciar el análisis, como que a lo mejor era más interesante uno u otro. Nosotros como venimos como del palo de la literatura, a lo mejor, como que Julia decía, bueno, nos gustaría más como más la carne del texto, pero no importa, digo, yo también pienso que podrías haber elegido ir por la vía de, bueno, mostrar un diálogo entre conceptos y cómo, porque también el marco teórico tiene un trabajo creativo de ponerlos en discusión, ¿no? Y encontrar eso. Pero bueno, me parecía bien que, o sea, lo que yo entendí que vos hacías es como una especie de rastreo de conceptos que van a estructurar la mirada para ir a leer, que me parecían súper interesantes, me parecían muy atinados, y eso. Y después como una cosa más, como una cosa que me pareció rara, pero que tiene potencial, digamos, como esto que vos traes de la neurosis de clase, que vos decís, encontré este concepto, lo desarrollás, ¿no? Y después sí, pero lo dejo, como lo menciono, pero no me sirve porque lo encuentro muy no sé qué. Entonces ahí yo decía, bueno, como que me parecía como operativo usar lo que te sirve, porque si no es como medio raro, vos decís, bueno, encontré este, te lo presento, pero no lo voy a usar porque no me convenció. O sea, bueno, ¿para qué me lo traes? Digo, yo podía vivir sin saberlo. Pero eso, ¿no? Como encontrarle, a lo mejor sí tenía una potencialidad, o incluso en esa discusión que vos estableces con el concepto, me parece que ahí había una riqueza, que hay una riqueza, digamos, ¿no? Como decir, bueno, este concepto tiene un problema y en relación a estos autores tiene un problema que quiero señalar, no como, bueno, lo descarto porque tiene este problema. No, lo señalo y me lo sumo. Pero si no era como raro, como eso, ¿no? Pero como, digo, eso, para como ejercitar la habilidad de agarrar los conceptos y tomar lo que te sirve. Yo no te digo, te tenía que servir para leer a estos autores. A lo mejor no te servía, pero a lo mejor en la discusión encontrabas algo productivo, pero bueno, vos como que lo traes y lo descartás y como que ahí me parece un gesto que no te suma, digamos, básicamente, ¿no? Y después pensaba en relación a el trabajo de Agustina, y acá ya tiene que ver más con como no tanto ya las cosas más de la forma, la cuestión, lo que vos señalás como de la ejemplaridad, que lo traes a partir de Giselle Sapiro, y pensaba también que, bueno, que Agustina trabaja como el concepto contrario, como la singularidad, ¿no? Y yo me preguntaba eso como que es una intuición que tengo, habiendo leído los textos que vos trabajás, si no hay algo ahí también de a veces señalar esas experiencias, que se vuelvan ejemplares, pero si no se señalan también como excepcionales, ¿no? Como singulares, como decía el texto de Agustina también. Hay como una especie de contrapunto para problematizarlo, ¿no? Para pensar. Y después una pregunta que me surgía a partir de eso,
es ¿por qué vos hacés como tanto hincapié en el contrapunto generacional? Porque yo digo, no lo hubiese pensado a priori que hay algo como tan marcadamente, una diferencia generacional entre Louis y Ernaud, ¿no? Bueno, esa pregunta que queda en el aire, si querés, para después hago los comentarios de Agustina y retomamos por ahí. Y después lo que me pareció muy interesante del texto y precioso también es como la mezcla de rigor más reflexión personal y muy lindo eso, como las referencias a tu propia implicancia, digo, ¿de dónde sale este interés? ¿De dónde sale esto? Como eso no lo pierdas, digo, como te digo, eso de tirar un concepto que te sirve, que lo encontraste pero no te sirve, tiralo. Esto consérvalo porque me pareció como súper interesante y muestra también como mucho el compromiso del sujeto investigador, ¿no? Y tu implicancia. Eso me pareció como, la verdad que como una vena, no sé cómo se dice, como muy productiva para pensar, bueno, porque también son, lo que, digo, vos no lo decís, pero también lo que surge a partir de eso es como, son escrituras que nos atraviesan, que a lo mejor son planas, viste, vos no desarrollas tanto el estilo, pero son como planas, son como duras, pero así todo nos atraviesan, ¿no? Como muchas veces hablamos de la literatura por el estilo, y acá es como una especie de anti-estilo, pero sin embargo ahí hay algo que nos interpela como sujeto, me pareció como muy interesante esa reflexión y que le suma mucho al trabajo. Y después tenía dos referencias de bibliografía que no sé si las conoces, me imagino que sí, pero bueno, por las dudas. Una es un texto que se llama Trahir et venger, de Laëlia Verón, sí, lo conoces, ¿no? Ok. Y el otro es Alexandre Geffen, que está trabajando mucho estos temas también, un investigador, no sé si tiene publicación todavía, pero hay conferencias y tiene algunas grabadas. Alexandre Geffen está trabajando mucho, más con una idea más de panorama, pero lo trabaja todo como un panorama y trabaja estos autores también. Y es interesante, porque creo que no está, o sea, él tiene publicaciones, pero todavía estos trabajos no. Perdón, ¿cómo es el apellido, Lucía? Ahí te lo pongo en el chat. Ah, buenísimo, gracias. Acá. Estuvo en Argentina hace unas semanas, por eso me tocó traducir una de las conferencias, por eso sé bien que está trabajando estos temas. Después, el texto de, no sé, Julia, si vos querés hacer algún comentario más. No, ya que haces esta referencia también a la bibliografía, bueno, yo como, ya les digo, como no leí el trabajo, no vi tampoco las referencias, pero para Annie Ernaux, Isabelle Charpentier también retoma el mismo marco que vos, el marco desde la sociología de la literatura, para analizar la obra de Annie Ernaux. Entonces, quizás también ahí puedas, no sé si ya la leíste, pero puedas encontrar algunas pistas de reflexión. Y después con lo que decías, que ahora, bueno, con los comentarios, Agustina, Lucía, me imagino que va a surgir este juego entre lo singular y lo colectivo, que me parece que no sé, Natalia, cuál es tu corpus, digo, si analizaste toda la obra de Ernaux o una parte, justo en las obras que tomó Agustina, eso es una preocupación, ¿no es cierto? Annie Ernaux está yendo hacia, desde lo interior o desde lo individual hacia lo colectivo en su trayectoria como escritora, ¿no? Sobre todo en una mujer. Y ahí ya se puede ver desde el título ese conflicto, ¿no? La elección del indefinido, para hablar de una mujer como cualquier otra, ¿no? Pero a la vez esta en particular, ¿no? Esa dicotomía ya desde el título. Estás muteada, Lucía. Ay, perdón, ahí va. Los comentarios sobre el trabajo de Agustina también me gustó mucho, también me pareció como muy interesante como poner en relación estas dos obras, ¿no? Porque, bueno, son casi un díptico, digamos, ¿no? O sea, es interesante porque uno podría pensar en distintos dípticos, porque
casi que Laplace y Infame son un díptico, pero Infame y No he salido de mi noche también son un díptico, ¿no? Como, y bueno, y Arnaud tiene muchos de estas escrituras así en dobles o triples o que se van como encastrando y me gusta mucho, a mí me gusta mucho la lectura de estas dos como en espejo, ¿no? Me parece como muy interesante. Como en el caso del tuyo, como me hubiese gustado los subtítulos porque me ordenan la lectura, ¿no? Era como y porque no, te dan como pistas para pensar por dónde va. Después, ¿qué más ponía? No, como, claro, a lo mejor como ahora como en la lectura compartida de estos dos trabajos, a lo mejor lo que tenía de ampuloso el de Natalia, el tuyo lo tenía como cortito, ¿no? Como toda esa idea de contextualización teórica, como que a Natalia le quedaba un montón porque era casi como un marco teórico, y en el tuyo a lo mejor hubiese sido como quizás, no sé, como le hubiese sumado un poco agregar algo de contexto del proyecto escriturario de Annie Ernaux, ¿no? Como esto de la autosociobiografía, ¿no? Esa cuestión. Después pensaba también, bueno, después algunas cosas como más pequeñas. No, otra cosa que pensaba que vos no trabajás, pero que a mí me llama mucho la atención de estos dos relatos, es como la temporalidad de estos relatos, ¿no? Porque, y sobre todo pensando como en ese texto que ella escribe al principio de Je ne suis pas sortie de ma nuit, que es como ella cuenta de dónde vienen esas notas, ¿no? Y cuenta, bueno, yo tomé estas notas, después me fui a escribir el otro y después escribí este. Entonces hay como todo un proceso de temporalidades de las notas, la escritura, la puesta en libro, que es interesante también para problematizar, porque es como que porque ella lo que viene primero es el diario, ¿no? Que vos no lo mencionás, pero digamos, vos como esto de que la anotación, la escritura como anotación. Después ella pasa por la novela y después vuelve a la anotación, ¿no? Como unas como la historia de su escritura y otras la historia de la publicación o de esta escritura convertida en objeto libro. Y ahí me parece que tenés también un hilo para tirar un montón de eso, ¿no? Para pensar en estos procesos que vos estás pensando, como también ella, cómo va de la nota a la novela y de la novela vuelve a la nota, ¿no? Y dice que a la nota no le agregó nada, yo dudo un poco, ¿no? Tengo como mis resquemores, pero a mí me parece que hay algo muy interesante para trabajar, para pensar todas estas cuestiones. Y después sí, esto que vos señalás como de lo singular, a mí me gusta mucho, ¿no? Como de esta experiencia singular, pensando también, como les decía a Natalia, como en contrapunto, ¿no? Como esta idea de como volver ejemplar o tratar de llevar hacia la ejemplaridad una experiencia que también se señala como singular. Creo que era todo lo que tenía. No, después en un momento vos decís algo así como silenciar el origen. Bueno, ahí yo lo reproblematizaría como menos antes de silenciar, me parece que hay como volverlo objeto de la escritura, ¿no? Como tematizarlo más allá. No tanto el origen como el hecho de haber trascendido, transfugado ese origen también. Bueno, eso, creo que me quedaba una pregunta que le había hecho a Natalia, que ya no me... lo de el contrapunto generacional, y eso. No sé, Julia, si vos querés hacer algún otro. No, para Agustina esto que decíamos están muy bien los dos trabajos, creo que no lo dije, ¿no? Pero antes de empezar a comentar, pero quizás como una pista, no sé si vos ya lo hiciste quizás, pero me pareció interesante algo que enunciás y que queda sin analizar profundamente, que es cómo se transforma la imagen de la madre de una novela a la otra, ¿no? Lo señalaste a partir de la enfermedad y eso, y quizás sería interesante agregar cómo se ven esos cambios en Laplace, que si bien en el lugar, ¿no? Que si bien no es
una novela dedicada a la figura materna, hay mucha presencia también de esa figura, y que quizás sería interesante que completes ese análisis con esa primera imagen de la madre en la obra de Arnaud, ¿no? Quizás si ya lo hiciste y querés comentarlo, no sé. No, mira, te comento, Julia. Este trabajo surge de una materia que yo cursé el cuatrimestre anterior, que es el taller de escritura académica que tenemos en la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde una de las posibilidades era elegir esta novela, donde despertó un interés en mí, y a raíz de una relación que me encariñé con el texto, si se quiere, empecé a indagar en la narrativa de Arnaud, y bueno, ahí fue donde encontré No he salido de mi noche, y trabajando con el profesor Arielo, bueno, decidimos incorporarla a este trabajo. Yo no tengo un corpus definido todavía de novelas, esa es la realidad. Recién tengo estas dos, así que seguramente se vaya ampliando con el correr del tiempo y con el avance de lo que sería, no sé, quizás mi futura tesis. No sé en qué va a derivar realmente. Pero bueno, gracias por la sugerencia. Sí, eso, a modo de sugerencia nada más. No es que me parece que es algo que tiene que estar sí o sí, sino que como me pareció que estaba muy bien ese análisis que habías hecho, quizás pueda ir por ahí también, completarlo con esa otra novela, ¿no? Bien. Sí. Después, si te interesa, Simone de Beauvoir también escribió una novela sobre la muerte de su madre. Así que es linda también. Así que, pero porque la trabajás mucho, porque la citabas y parecía que me gusta. te podía interesar también. Y ella también tiene como una reflexión ahí de eso de, bueno, yo cuento mi experiencia, pero para ir hacia algo colectivo, ¿no? ¿Cómo se llama, Lucía? Se llama Una muerte muy dulce. Okay. Gracias. De nada. Pero bueno, me gustaron mucho los trabajos. Digo, todo lo que yo digo a veces es como, yo soy voy muy al punto, pero todo lo que yo digo siempre es como para tirar más puntas y para que esto crezca, y no sé, como que no sé, a veces no sé cuál es la idea, si lo quieren hacer crecer o era un trabajo que ya pasó una instancia de evaluación y una vez se aprovecha eso para presentarlo, pero si quisieran como seguir trabajando, me parece que hay un montón de elementos donde se puede pensar, y también para tener en cuenta para futuras presentaciones, nada, hay veces que, no sé, a mí me parecen más interesantes estos espacios a veces que los congresos donde a veces no hay tiempo o no hay preguntas, hay tiempo pero no hay preguntas. Este lugar que uno presenta y hay alguien que está obligado a hacer comentarios, a veces, bueno, hay que enfrentarlos, ¿no? También eso me parece como, además, como una buena práctica también, bueno, enfrentar los comentarios, a veces decir, bueno, lo voy a pensar, ¿no? Y yo también les digo, no tienen que tomar todo, son comentarios que uno hace desde una lectura atravesada por sus propios intereses, como esto que yo les digo, bueno, a mí me surgió y esta intuición, y lo ponía en relación. O sea, piensen que leí los dos trabajos en relación, y quizás lo de la ejemplaridad no me hubiese hecho ruido si no hubiese leído el otro que traía como un contrapunto de esa idea. Entonces también es como esas lecturas que yo hago, Julia mismo, ¿no? Tienen que ver también con sus propias trayectorias y bueno, se van a ir encontrando en el camino con distinta gente, con distintos intereses. Y una vez también tiene que poner, como saber qué comentarios toma, qué comentarios no le gustaron, o para dónde no quiere ir también, porque también eso pasa mucho, ¿no? Con la tesis, que uno se la da a leer a alguien y te hacen comentarios que te dejan paralizado y después necesitas que alguien te diga, esos comentarios a la basura, no te sirven para nada, vos seguís por acá. Y bueno, también es importante saber eso, que uno no tiene que tomar todos los comentarios que vienen de donde vienen, de la gente que tiene sus propios recorridos, y
y a veces son como una onda y a veces no, y no importa, es como que uno tiene que defender su trabajo y estar parado y también saber escuchar, y me parece, ¿no? Y pensar que algunos suman y otros no, y saber con cuáles se quiere quedar. Lucía, bueno, muchas gracias por la lectura y sobre todo porque para mí fue muy difícil, quería compartir la parte de la investigación, fue muy difícil convertir todo ese trabajo en esto. Fue un desequilibrio que gracias que lo notaste porque fue el desafío que tuve. ¿Viste? Claro. No quería ni ser pesada con lo teórico, ni tampoco quería excederme en el análisis literario, entonces Claro. está bueno que me lo mencionaste porque es un desafío a trabajar. Sí. Sí. No, y aparte como eso uno siempre le pasa, ¿no? Como que a veces tienen que encontrar una figura, una imagen, Sí. y a lo mejor no traer todos los conceptos Sí. teóricos. Es decir, bueno, yo trabajé con un marco teórico amplio que proviene de la sociología de la literatura, que justo Julia y yo es un marco que hemos transitado bastante, o sea que no necesitamos la explicación de todos los términos. Última, el otro que lo vaya a buscar si no lo conoce. Y decir, bueno, me quedo con estos dos para trabajar estas 3 escenas. Claro, claro. ¿No? Eso también es una opción absolutamente válida. Después que te digan, no, te faltó tal, no, yo eso lo trabajo. Lo que pasa es que para estas escenas yo quería esta mirada. Sí, está bueno. Me servía para esta escena pensar en este tipo de lectura y no a partir de esos otros conceptos yo trabajaría otras escenas o otros espacios de la obra. ¿No? Sí. Como que eso es totalmente válido, como que en una ponencia no es una tesis, o sea, nadie te va a tomar el tipo teórico, o sea, nadie te va a pedir, te faltó Claro. Pero ahí uno también es pararse en un lugar y saber por qué eligió un marco teórico, o 3 conceptos, y por qué desechó los otros, ¿no? Como, qué sé yo, que creo que te decía de la neurosis. Neurosis no sé, podrías haber dicho, no, o sea, yo te lo podía, te falta el de, no, bueno, yo lo descarté porque me parece, como lo que vos decís ahí, eso mismo que vos decías de tu ponencia, lo podrías decir respecto de alguien que te diga que falta tal concepto. Claro, no, no me falta, lo descarté, porque, porque no me servía para esta mirada que yo quería proponer. Sí. Eso. Y después lo que me habías preguntado sobre la diferencia generacional, que yo lo resalto porque a veces en la lectura tenía miedo que caiga como una falsa simetría, porque los dos cuentan 2 Francias muy distintas. Annie Ernaux, una Francia donde empieza, digamos, a levantarse, un desarrollo de industrialización, la educación, hay una creencia fuerte en la educación como medio de progreso, y Edouard Louis cuenta una sociedad totalmente distinta, ¿no? Ya avanza el desempleo, la migración, la educación como un lugar de expulsión más que de progreso. Entonces, por eso son 2 Francias muy distintas. Entonces, por eso, para evitar la falsa simetría, me parecía que estaba bueno remarcarlo. Ok. No, como que me hacía ruido la cuestión de, sí, es verdad, como vos decís, generacional, pero bueno, como casi que escriben contemporáneamente, entonces por eso es difícil como ¿no? Porque generacional también es una marcación como temporal, entonces era como que eso. Sí. Bien. No sé, Nati, si hemos cumplido nuestro cometido. A la perfección. Nos faltaron las otras 2 expositoras que las invito a Natalia y Agustina si quieren sumarse mañana para escuchar las otras mesas, que la idea era, bueno, comenzar, porque además son 2 autores que bueno, a partir del premio Nobel, ¿no? En el caso de Annie Ernaux, que fue un impulso editorial y de traducción impresionante, muy notable, acá en Argentina, y Edouard Louis, que es su propio mérito, diría yo, sin quitarle mérito a Ernaux, ¿no? Por supuesto. Son 2 autores que están siendo muy leídos, acá en Córdoba, que hemos dado a los 2 el mismo año o en años distintos, siempre atrapan mucho a los estudiantes, los interesa, les despierta, interés, ¿no? Así que esta mesa daba cuenta también un poco de eso, que se está dando en distintos puntos del país, en distintas universidades. Así que bueno, muchas gracias Natalia y Agustina, y Lucía y Julia, que llevaron adelante esta mesa.
y a quienes nos acompañaron. Ahí Celeste, no sé si lo podrías volver a compartir, Cele. Sí, lo acabo de compartir hace un ratito en el chat, así que los que entraron tarde pueden verlo en el chat. Okay. El link para la asistencia. Para Natalia y Agustina, si no llegaron a completarlo, no se preocupen porque una vez finalizadas las jornadas, o sea, después de mañana, se los vamos a enviar por mail para que puedan completarlo con tranquilidad, así que no hay problema. Bueno, nos vemos en un ratito, 17:45, empieza la segunda mesa de hoy. Muchísimas gracias y aplausos. Gracias, Lucía y María Julia y Natalia, gracias. Gracias a ustedes. Adiós. Ahí Melissa levantó la mano, no sé si querés hacer una pregunta, Melissa. Quizás quería aplaudir. Sí, a veces pasa, ¿viste? Apretas cualquier cosa. Sí. Bueno. Ahí bajo la mano, bueno. Adiós. Bueno, ahí nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego.